Quiero comenzar hoy día contándoles eh, no una historia, pero sí eh, un poco sobre la relación que tengo con un amigo que conozco hace muchos años. Resulta que cuando uno es amigo con una persona durante muchos años, uno tiene que evitar ciertos temas, porque cuando uno conoce a la persona muy bien, hay ciertos temas que uno sabe por experiencia que cuando uno los toca van a crear conflictos. Entonces, en virtud de la sanidad de la relación, uno evita ciertos temas porque es preferible evitar ciertos temas a que la amistad se acabe. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy día en nuestra iglesia vamos a tocar un tema que a veces crea un poco de conflicto. Vamos a hablar hoy día sobre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces es un tema que nos pone un poco nerviosos, porque podemos hablar sobre Dios, ¿cierto? Podemos hablar sobre la grandeza de Dios, podemos hablar sobre Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, pero en el momento en que empezamos a hablar sobre el Espíritu Santo, nos complica un poco. Y creo que una de las razones por las cuales nos complica un poco es porque como iglesia, no necesariamente esta iglesia, sino como iglesia evangélica en general, le hemos dado una mala reputación al Espíritu Santo por ciertas cosas que han sucedido. Entonces, el Espíritu Santo termina siendo como eh, esa persona que, que no queremos invitar a la fiesta de Navidad, o no queremos invitar al cumpleaños, o no queremos invitar al 18 de septiembre, porque ese familiar que llega siempre deja la escoba, se cura, ¿cierto? Empieza a pelear, todos se enojan. Entonces pensamos nosotros, malamente, que si nosotros invitamos al Espíritu Santo que entre a la iglesia, que va a quedar la escoba, entonces nos asustamos. Pero creo que tiene que haber, de todas formas, cierto resguardo. Porque históricamente, esto ha pasado en varias iglesias, y les voy a contar el caso de una iglesia en particular que tenía raíces presbiterianas. La iglesia presbiteriana es una iglesia formal, ¿cierto? Eh, con muy sana doctrina, ¿cierto? La doctrina es muy buena, es una iglesia tradicional. Entonces, lo que sucedió en esta iglesia fue que se invitó a una persona, a un pastor, que era de una iglesia, por así decirlo, carismática, o una iglesia donde había un mover cierto espiritual muy fuerte. Entonces invitaron a este pastor a la iglesia presbiteriana, que es muy rígida, y este pastor empezó a predicar y trajo un grupo de alabanza, y el grupo de alabanza empezó a tocar, y empezó a quedar la grande en la iglesia. ¿Por qué? Porque por un lado, algunos pasaron adelante y estaban en su salsa, ¿cierto? Con las manos arriba, llorando, ¿cierto? Con manifestaciones del Espíritu Santo, etcétera. Y por otro lado, estaban las personas que eran parte de la iglesia presbiteriana, que estaban totalmente escandalizados, que en el momento en que pasó esto se empezaron a ir, ¿cierto? Mientras gente pasaba adelante, llorando, etcétera. Entonces empezó a quedar la escoba. ¿Y qué es lo que sucedió dentro de la iglesia? Posteriormente hubo una división, pero ¿qué es lo que sucedió dentro de la iglesia? Se generó una polarización. Por un lado, ¿cierto? Estaba el grupo de personas que querían apagar el Espíritu Santo completamente porque lo que el Espíritu Santo estaba produciendo era que quedaba la escoba, entonces no queríamos perder el control, ¿cierto? Entonces apagábamos el Espíritu Santo. Y por otro lado, había otro grupo que les gustó tanto lo que habían sentido ese día, que lo único que querían era volver a sentirlo. Entonces, si eso no se volvía a producir dentro de esa iglesia, iban de iglesia en iglesia buscando sentir eso que habían sentido ese día, polarizado. Y creo que lo que pasó en ese momento es muy similar a lo que pasa hoy día. Hay algunas personas que apagan al Espíritu Santo completamente, ¿cierto? Porque no quieren que suceda algo que esté fuera de su control, pero no podemos hacer eso, no podemos apagar el Espíritu Santo porque ¿quién nos va a guiar en nuestra vida? Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Pero por otro lado, ¿cierto? No podemos buscar sensaciones por sensaciones, porque sabemos, Jeremías nos dice que el corazón es engañoso y si nos guiamos por lo que nosotros sentimos, vamos a terminar perdidos. Entonces están estos dos extremos. Entonces lo que quiero que hablemos hoy día
es que encontremos qué es lo que dice la palabra respecto al Espíritu Santo y cómo nosotros podemos invitar al Espíritu Santo a que participe no solamente de esta iglesia, sino en nuestras vidas personales y que tengamos una definición clara y concreta de quién es el Espíritu Santo, por qué existe y cuál es su función. Así que vamos a hablar sobre esto, vamos a pedir que Dios nos guíe en este momento. Señor Jesús, queremos pedir que tú puedas hablar hoy día, que tú puedas explicarnos, que nosotros podamos entender cuál es la función del Espíritu Santo, por qué existe el Espíritu Santo, que nosotros podamos entender esto y que podamos como resultado poder ser guiados por tu Espíritu en todo lo que nosotros hacemos. Pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se me está secando un poco la lengua, no sé si alguien me puede traer un vasito de agua. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando recién? Que los dos extremos son malos, ¿ya? Pero antes de hablar sobre esos dos extremos, quiero contextualizar en lo que estamos ahora. Estamos en una serie que comenzamos hoy día, que es una serie de 4 semanas en la cual vamos a estar hablando sobre el libro de Romanos y el libro de Hechos. El título de la serie es La luz del mundo. ¿Por qué se llama la luz del mundo? Porque Cristo dice que Él es la luz del mundo. Pero para alumbrar al mundo, ¿cierto? Dios pudiese haber usado cualquier manera, igual como nosotros podemos alumbrar de cualquier forma, ¿cierto? Podemos usar una linterna, podemos usar una ampolleta, podemos usar cierto fuego. Dios también puede usar cualquier manera que Él quiera para alumbrar al mundo. Pero Él nos eligió a nosotros. Él eligió a la iglesia para ser la luz del mundo. Pero para nosotros poder ser la luz del mundo, tenemos que conocer la luz. Tenemos que conocer la luz. No podemos alumbrar si no conocemos la luz, si no terminamos siendo como los fariseos, como lo que decía Jesús en Mateo 15, 14. Así que dice, no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Entonces nosotros para poder entender, ¿cierto? Para poder alumbrar al mundo, tenemos que entender cuál es la luz. Si no, nosotros vamos a estar guiando a las personas hacia un lugar donde nosotros ni siquiera hemos estado. Por lo tanto, vamos a estar completamente perdidos. Así que, ¿por qué hablar hoy día sobre el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el designado para guiarnos en nuestra vida. Lo que hemos hablado las semanas pasadas es que el mensaje central de toda la Biblia es Jesús. El Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Los evangelios, ¿qué es lo que dicen? Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí. Y el resto de la Biblia, ¿qué es lo que dice? Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve. Y Dios siempre usó un medio de comunicación, una forma de comunicarse con nosotros. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que usó? Voz audible, ¿cierto? Los profetas y la palabra, siempre la palabra. En los evangelios, Dios se encarnó en Cristo, entonces se comunicó con nosotros a través de Dios encarnado, que era Cristo, y la palabra, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, hasta hoy en día, ¿qué es lo que Dios usa? Usa la palabra, sí, pero usa el Espíritu Santo también. De eso quiero que hablemos un poco hoy día. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando Jesús estuvo su tiempo aquí en la tierra, ¿cierto? Y después ascendió. Los discípulos, la iglesia, esperó, ¿cierto? ¿Y qué es lo que esperaron? Esperaron la llegada del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegó, ahí se inaugura la iglesia. Y de ahí en adelante, la guía que ellos siempre usaron fue el Espíritu Santo. Y eso es cierto antiguamente, y eso debiese ser cierto hoy día también. Pero para nosotros poder permitir que el Espíritu Santo sea nuestra guía, tenemos que saber primero quién es. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces quiero explicarles que el Espíritu Santo, esto lo hemos hablado un poco antes, es la tercera persona de la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, este concepto de la Trinidad es un concepto difícil de entender, pero en resumidas cuentas es que Dios es uno, pero está expresado de 3 formas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son parte de lo mismo. Algunos lo han tratado de explicar como un huevo, ¿cierto? Un huevo son 3 partes: la yema, la clara, la cáscara, son las 3 partes de lo mismo. Si uno saca una parte, ¿cierto? Todo sigue siendo huevo, pero tiene que estar las 3 partes para que sean parte de lo mismo. Ya. De la misma forma en que me costó explicar eso, es difícil explicar también la Trinidad. Es un concepto grande, es un concepto amplio, ¿cierto? Porque no podemos definir a Dios. Dios no es como nada. No puede ser, Dios es como esto. No, es imposible de describirlo, no cabe dentro de nuestra mente y tenemos que estar tranquilos con eso.
1 Corintios 13, 12 nos dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Uno dice, bueno, los espejos de hoy en día uno ve casi perfecto. Bueno, en ese tiempo un espejo era un espejo que uno veía así como un poco la silueta, un poco los colores, era muy poco definido. Entonces cuando dice, vemos como en un espejo, vemos de manera borrosa, vemos de manera imperfecta, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, dice, pero entonces conoceré tal y cual soy conocido. Entonces, el no poder entender en nuestra mente qué es lo que significa realmente este concepto de la Trinidad, tenemos que estar tranquilos con eso porque va a llegar un momento en que todo va a estar claro. Si pudiéramos descifrar a Dios, no podríamos adorarlo. Si pudiéramos decir, Dios es esto, ya lo entiendo perfectamente quién es Dios, no podríamos adorarlo. Porque para poder adorar a Dios, tiene que ser un Dios demasiado grande para expresarlo, para definirlo, para ponerlo dentro de nuestra mente. Entonces, tercera persona de la Trinidad, pero ¿qué es lo que tiene que ver el Espíritu Santo con nosotros? Esa es la pregunta que quiero que hagamos hoy día. Lo que hablábamos recién, entre el periodo de tiempo, entre la popularidad de Cristo y la pasión de Cristo, Cristo empieza a anunciar su muerte. Empieza a anunciar su muerte. Marcos 8:31 dice, luego comenzó a enseñarles, dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Entonces, Él empezó a decir estas cosas y los discípulos empezaron a preguntarse, bueno, Jesús, tú te vas a ir, pero ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros sin ti? Escuchaba la historia de un matrimonio que habían estado juntos, ¿cierto? Se casaron, inmediatamente empezaron a tener hijos, tuvieron 3 hijos. Los hijos, ¿cierto? Pasaron por toda la etapa del colegio, la universidad, después trabajando y después se casaron y se fueron los 3. Llegó un punto en que este hombre y esta mujer que habían estado casados se dieron cuenta que realmente lo que ellos tenían era una fábrica de hacer gente, ¿cierto? O una fábrica de criar hijos. Era lo que ellos habían formado. Nunca habían desarrollado su intimidad. Llegó un momento en sus vidas en que los niños se habían ido de la casa y se miraron los unos a los otros dándose cuenta de que no había nada. ¿Cuál fue el problema? Nunca desarrollaron su intimidad. Siempre se preocuparon de lo externo y nunca desarrollaron su intimidad. Creo que lo mismo es cierto con nosotros, en nuestra relación con Cristo, ¿cierto? Nosotros tenemos la opción de poder hacer miles de otras cosas adicionales, pero si nos perdemos la intimidad al final del día, nos perdemos absolutamente todo. Nos enfocamos en cosas secundarias. Nos enfocamos en cosas secundarias. A veces nosotros lo que queremos en nuestra vida es un milagro en nuestra vida. Queremos que Dios haga algo por nosotros. Por eso nos encantan las historias bíblicas de cuando el mar rojo se abre. Decimos, wow, qué grande es un Dios que abre el mar rojo y el pueblo de Israel puede pasar por el medio. Nos encanta la historia de Pedro, cuando Pedro camina sobre el agua y decimos, qué increíble es Dios que permite que alguien camine sobre el agua. Nos impresionan las historias de Abraham cuando iba a matar a su hijo y Dios en el último momento le dice, no, detente, ¿cierto? Nos encantan esas historias porque pensamos que esas historias son lo más importante, pero lo más importante no son esas historias, lo más importante no son los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y si nosotros creemos que lo más importante en nuestras vidas es que Dios nos haga un milagro o que nos saque de una cierta situación conflictiva en la cual nosotros estamos, nos perdemos absolutamente todo, porque lo que Dios quiere en nosotros no es hacer un gran milagro para nosotros, porque Él lo puede hacer en cualquier momento a través de cualquier persona, en cualquier momento. No es eso lo central. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es que tengamos intimidad con Él. ¿A qué me refiero con esto? Nos obsesionamos con esta historia, ¿cierto? De Moisés cruzando, ¿cierto? El mar rojo y decimos, wow, eso es lo más importante. No. Lo que quiero decir, lo más importante en esa historia no son eso. Lo más importante en esa historia, ¿cuál es? El momento en que Moisés pone la vara, el momento en que Pedro va a dar el primer paso, el momento en que Abraham está así con su hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando Dios está trabajando dentro de la persona, está desarrollando ese nivel de intimidad. Cuando esa fe está
empezando a crecer. Y quiero decirles que el momento en que nosotros estamos viviendo, el momento en que cada uno de ustedes está viviendo ahora, si ustedes necesitan un milagro en su vida, si ustedes necesitan que Dios solucione algún problema en lo que ustedes están viviendo en este momento, yo quiero decirles que lo más importante no es la solución del problema, sino lo importante es lo que Dios está haciendo en este periodo de tiempo entre la promesa y lo que va a suceder después. Ese es el momento en donde Dios quiere estirar tu fe y quiere transformarte en la persona que Él quiere que tú seas. Lo más importante es la intimidad. Eso es lo que Dios está desarrollando en nosotros. El objetivo no es crear un milagro, el objetivo no es solucionar el problema. El punto es la intimidad. Yo creo que algunos de nosotros estamos obsesionados con una pregunta. Estamos obsesionados con la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la dirección en la cual Dios quiere ponerme? Y es una pregunta legítima, es una pregunta importante, pero es una pregunta secundaria. Lo mismo que hablamos sobre el milagro. Si tú necesitas un milagro en tu vida, sí, es una pregunta importante, pero es una pregunta secundaria. Lo mismo si tú estás en un problema y tú quieres que Dios te solucione el problema. Sí, Dios quiere solucionar tu problema. Y es una pregunta importante, pero es una pregunta secundaria. Nos obsesionamos con cosas que son secundarias. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Cuando nos obsesionamos por la dirección en la cual Dios tiene que ponernos y decimos: Dios, por favor, contéstame, 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 necesito que tú me reveles dónde necesito ir. Si estamos en ese momento ahora, yo quiero que entendamos que la respuesta a esa pregunta no es lo más importante es lo que Dios está haciendo en este momento en el cual tú estás luchando con esa pregunta. Dios lo que quiere es esa intimidad contigo, te quiere a ti, es lo que más quiere. Me acordaba cuando yo era niño y mi papá iba a diferentes partes, le tocaba ir a predicar, ¿cierto? En el auto iba de Vía Alemana, Valparaíso, etc. A mí siempre me gustaba ir con él. Y yo entraba al auto, ¿cierto? Me gustaba conversar, escuchar sus historias, etc. Me gustaba mucho eso. No me importaba dónde íbamos. De hecho, no, yo confundía siempre Vía Alemana con Valparaíso, no sabía cuál era cuál, ¿cierto? Encontraba que las palabras se parecían, entonces me daba lo mismo, no importaba. Lo importante era estar juntos. Era lo único que a mí me importaba, era estar con mi papá. El lugar en el cual terminábamos no me importaba. La intimidad con mi padre era lo más importante para mí. Creo que lo mismo es cierto para nosotros, o debiese ser cierto para nosotros. Cuando nos obsesionamos por la respuesta de Dios, por el milagro, por la solución al problema o por la dirección en la cual nuestra vida está yendo. Son preguntas importantes, son preguntas secundarias. Lo más importante es nuestra intimidad con Dios. El Espíritu Santo es nuestra guía, eso es lo que dice la palabra. Es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro consejero. Pero lo primero es la intimidad con Dios. De ahí parte todo. Con esto cierro, con esto termino. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que tienen un buen amigo o una buena amiga, ¿cierto? Y miran hacia el pasado y dicen: qué raro, como que la relación ya no es lo mismo. Como que algo pasó, nos distanciamos, ¿cierto? El tiempo, o hubo algún pequeño roce, ¿cierto? Y uno mira hacia atrás y dice: oye, esa persona, tanto tiempo que no la veo y tan amigos que éramos. Como que da un poco de nostalgia. Creo que lo mismo nos pasa a veces con Dios. Algunos de nosotros podemos hablar, yo puedo hablar sobre la intimidad con Dios y ustedes pueden pensar hacia atrás y decir: wow, yo me acuerdo de esos tiempos o de ese momento en el cual yo sentía a Dios tan cerca. Pero ya no. ¿Qué pasó? Y la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos es: ¿cómo recupero esa relación con Dios? Esa intimidad a la cual podamos acceder a través del Espíritu Santo. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, si tú te acercas a Dios, Él se acerca. Pero continúa el versículo, dice: pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. O sea, tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Pero acercarte a Dios no significa simplemente: ay, Dios, me quiero acercar a ti. No, acercarte a Dios significa empezar a adaptar tu vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso significa acercarse a Dios. No es simplemente una palabra que uno dice. Implica hacer cambios en la vida.
Entonces la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos hoy día antes de terminar, ¿qué, qué tanto queremos intimidad con Dios? ¿Qué tanto queremos intimidad con Dios? ¿Estamos desesperados por tener intimidad con Dios, como que si no tenemos intimidad no sabemos qué es lo que vamos a hacer? ¿O simplemente, sí, o sea, sería bueno tener intimidad con Dios como algo, además de todo lo otro que tengo y hago? ¿Estamos desesperados? Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Es lo que Dios le hablaba al pueblo de Israel y es lo mismo cierto para nosotros hoy día. Si buscamos a Dios de todo corazón, ¿qué es lo que significa buscar a Dios de todo corazón? Significa con desesperación. Si no te tengo, Dios, me muero. Es como la diferencia entre, no sé, pedirle a alguien, oye, ¿me puedes dictar este número? ¿Cierto? Es pedirle un favor. La diferencia entre eso y estar cayendo de un precipicio, agarrado de una raíz, ¿cierto? ¿Cómo grita uno por ayuda en ese momento en que si alguien no te ayuda está todo perdido? ¿Cuánto queremos intimidad con Dios? ¿Realmente entendemos que sin Él estamos perdidos? Hace 2 días atrás estaba en el centro de Quilpué, donde está el mall, cruzando, donde está esa calle donde pasa un montón de gente. Crucé la calle, llegué al otro lado de la calle y choqué con una persona, pero choqué de frente, así un caballero tendría que haber tenido unos 70 años, choqué pero de frente con él. Y no entiendo por qué, yo iba derecho y como que él chocó conmigo. Y lo ayudé, le dije, oiga, disculpe, ¿cierto? Se le cayeron los lentes. Entonces él me dice, es que tengo un ojo menos, así que no lo vi. Entonces yo pensé en eso y dije, bueno, no me vio, o sea, realmente no me estaba viendo, entonces por eso chocó directamente conmigo. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos ciegos, no vemos lo que tenemos al frente. Creemos ver, pero no estamos viendo realmente. Busquemos al Espíritu Santo, busquemos la guía del Espíritu Santo para que nosotros no andemos perdidos por la vida. Oremos, Señor Jesús. Pedimos, Señor, hoy día, en este momento, que tú puedas ayudarnos a entender realmente qué es lo que significa ser guiado por tu Espíritu. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado, que nos guíe, que sea nuestro apoyo, que realmente nos acompañe en todo lo que nosotros hacemos, Señor. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos, Señor. Oramos por esto, Señor, que hoy día tú puedas hacernos entender que tenemos a Cristo dentro de nosotros y que podamos relacionarnos contigo todos los días, Señor, como un amigo, una relación de intimidad, una relación cercana, Señor. Pido esto en manera colectiva para toda nuestra iglesia y también de manera individual. Pido por esto y te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.